Gohan recordaría aquel momento en el torneo donde su padre y Vegeta finalmente volvieron a usar el Mystic 5. En ese momento, a este le pareció sumamente interesante la reacción del 20 Supremo, pues era como si este la hubiera visto antes. Este diría que si había una manera de crear un impacto que lograra despertar su razón nuevamente era ese. Gohan se pondría en guardia como bien pudiera, diciendo que muy bien. Esperaba que esto funcionara. Este, tal cual en su momento, dejaría ese temor por el poder místico al estar en un sitio donde en teoría no podría hacer daño, juntando una cantidad de energía mística sin ningún sentido. La misma sería tal, que incluso el Dark Minus se detendría a ver qué pasaba, entendiendo que este quería alcanzar un poder superior. Evidentemente, jamás a su altura, pero que podría ser un problema. Este usaría la existencia para dañar a Gohan, quien pese a todo trataría de no desconcentrarse. Gohan usaría el Kaioken a multiplicadores inimaginables, creando un caos por doquier en esa existencia. Este diría que esperaba que funcionara y que viera esto. Finalmente, Gohan terminaría por expulsar todo su poder actual, mostrando aquella transformación que mostró su padre en el torneo de mundos donde se enfrentó a la bestia Atacama. El Mystic 5 desequilibrado. Gohan sabía gracias a su padre que este era un poder posible para un alto conocimiento y dominio de la energía Mystic, por lo que no dudó en su capacidad de hacerlo. Sin embargo, el alcanzarlo era gracias a aquella energía que les dio Goku a todos antes de partir. Entonces, no tenía demasiado tiempo a decir verdad. Había que actuar rápido. Gohan iría con el Mystic 5 donde estaban estos dos seres batallando, dándose cuenta a medida que se acercaba que su poder aún estaba lejos de estos. No obstante, él no buscaba ganar esta batalla. Este iría casi exclusivamente por el 20 Supremo, entendiendo rápidamente el Dark Minus que era lo que este buscaba. El 20 Supremo estaría cada vez peor. Era una máquina de destrucción infinita y sin límite alguno, el cual podría aniquilar a Gohan en cualquier segundo. No obstante, lentamente este comenzaría a comportarse de manera menos errática, mientras Gohan le hablaba. El Dark Minus diría que no lo permitiría, tomando a Gohan y arrastrándolo por dimensiones enteras. Gohan maldeciría su suerte, pues realmente ese sujeto era demasiado superior a él. Aquel poder que Goku les dio cuando fueron todos tras las nuevas existencias era una especie de protección ante lo que fuese que encontraran en las mismas. Este no podía perturbar que conformaban dichos cosmos, pero bajo el mismo principio entendería que dichos lugares tampoco podrían perturbar la naturaleza de su poder. Gohan entendería esto, diciendo que después de todo, tenía algo del Mystic 5 dentro de sí. Este usaría la totalidad de ese poder siempre que fuese por una buena causa, o para un gran sacrificio. Esto era ambas cosas. Es por ello que a expensas de quedar expuesto ante una existencia que no era la suya, Gohan canalizaría toda esta energía de Goku en un solo punto por un momento, purificando su Mystic 5 haciendo que finalmente el 20 Supremo reaccionara ante este. Gohan perdería la transformación segundos después diciendo que no entendía cómo demonios su padre podía controlar ese potencial tan absoluto y no volverse loco. No obstante, dicho y hecho, pues este comenzaría a desaparecer lentamente por aquella energía ajena a su naturaleza. Gohan casi había enloquecido por un segundo en la transformación que su padre controlaba a la perfección de manera perpetua. El Dark Minus no podría creer que algo así fuese posible, viendo cómo el Saiyajin Supremo recobraba la conciencia. El 20 Supremo se quedaría inmóvil sintiendo nuevamente ese poder divino que lo había creado, o que por lo menos había creado la posibilidad de su existencia cuando Goku estaba en el Infierno 1. Este estaría realmente furioso por la desaparición de Gohan, pero agradecido de que este diera todo de sí y aún más por ayudarlo. Este voltearía a ver al Dark Minus, diciendo que esto acabaría ahí ahora. Ya no caería en sus malditas trampas una vez más ahora que sabía lo que debía hacer. En la existencia de Zaiko este entendería finalmente también que era lo que debía hacer. El poder Omega no era más que la representación del final. Un final que en su existencia era la puerta que separaba dos existencias completas. No obstante, pese a tener esa responsabilidad no podía cumplirla jamás al no tener cómo abrirla o acceder a ella. Algo como lo que le pasaba a Omega hasta un momento en concreto. En este punto, tanto Omega, Irina y Zaiko lo dirían al mismo tiempo, pues era hasta la aparición del Mystic 5. Eso era. Zaiko era realmente importante en este asunto, pues era él quien debía ser el nexo de todo. Este poseía el poder Omega, así como también el poder Mystic.
Ahora no solo era el Omega, sino también el Alfa. Aquel elegido para obtener el poder de las puertas dimensionales y la llave para abrirlas. No solo eso, este tenía la capacidad también de saber qué puertas abrir exactamente, pues este había tenido contacto con todos los nuevos omnipotentes al final del torneo dimensional. Solo debía emular ese poder nuevamente como lo había hecho hasta ahora. Omega diría que así era. Sin embargo, él como un avatar de inexistencia no podía permitirlo. Zaiko diría que le agradecía profundamente su ayuda, y le juraba con su vida que haría lo necesario para que la inexistencia retrocediera una vez más. De esa manera, que su esencia descansara en paz por primera vez. Este continuaría su batalla con Omega, siendo ahora la pregunta cómo demonios podía sacárselo de encima sin crear un caos terrible. La batalla entre Saiyajins en la existencia de Vegeta sería brutal. Millones de Saiyajin matándose mutuamente alimentando la inexistencia, mientras que Trunks y Vegeta estarían peleándose contra el rey. Alguien a quien aparentemente no podrían ganarle al no existir como tal. Vegeta maldeciría la situación, diciendo que no pararía de pelear hasta que la raza Saiyajin fuese lo que merecía. Trunks le reprocharía esto, diciendo que la raza Saiyajin era lo que era, y merecía lo que tenía. No todos eran merecedores de una redención como él, pues en la historia había visto cómo estos se embriagaban de poder constantemente para terminar destruyendo todo. Él era un dios increíble y meritorio de ser el dueño de todo, sin embargo los Saiyajin eran en inicio los que habían creado todo este caos existencial. Era mucho mejor tener unos pocos que sí aportaran, a una raza de asesinos y destructores. Cada una de estas palabras pesarían en Vegeta, pues no solo era que ese sujeto tenía razón, sino que ese sujeto además era su propio hijo. Un ser que vivió en sus carnes las desgracias más absolutas y jamás decayó. Algo de razón debía tener. Vegeta entendería esto, diciendo que en ese caso pondría fin a todo para que no siguieran aprovechándose de su raza un segundo más. En el caso de Takama finalmente, este sí que se conocería como alguien incorruptible por la inexistencia. Gracias a su conexión con esto, Goku lo entendería diciendo que en ese caso este sería una pieza clave. Ahora, ¿cómo hacía para comunicárselo a los demás? Al parecer todo estaba cada vez más cerca de solucionarse, al menos en su primer paso que era reunirse. Los últimos vestigios de luz del reino celeste estarían pereciendo, y con esto todos los celestes y guardianes podrían comenzar a descansar de su sacrificio. Goku viendo esto le suplicaría perdonarlo, y que confiaran en él. Todo esto parecía perdido, pero de verdad que sentía que iban por buen camino. Aquellos que una vez juraron destruir todo ahora los ayudarían.